Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Vamos a analizar la estructura de la canción Obladi Oblada de The Beatles. El objetivo de una canción es dar a entender una idea o un mensaje. Su estructura va a estar relacionada con esa forma de hacer llegar el mensaje y darle fuerza a los puntos más importantes. Una canción tiene distintas partes. La expresión mínima de una canción sería una parte A y una parte B. Las canciones pueden variar y ser más complejas en su estructura. Podría decirse también, en la escritura una canción cuenta una historia y tiene una progresión de sucesos, así cada parte de la canción cambia respecto de la letra o respecto de la música. Las partes de la canción son las siguientes. Hay una introducción, es instrumental, la percusión ingresa en la mitad. Luego, el verso o la estrofa, o lo que vamos a llamar parte A, que es la parte de la canción que cuenta la historia. Cada vez que se repita esa parte A, va a cambiar de texto. Luego tenemos una parte B, que también se puede llamar coro o estribillo, que es la que va a representar la idea principal de la canción. Es el punto más importante y suele ser la parte que más se repite. En el caso de Obladi Oblada, presenta dos elementos más. El puente, donde sigue contando la historia de la canción con una variedad que puede estar en la melodía y en los acordes, y la salida final, que ofrece un cierre un poco más sutil y que puede estar con alguna cadencia o un acorde que no se había escuchado en la canción. La introducción tiene un acorde de Fa y un acorde de Do. El acorde de Fa en el piano lo vamos a armar con las notas Fa, La y Do, y luego tenemos el Do, Mi y Sol para formar el acorde de Do mayor. En videos futuros voy a explicarte el tema de los acordes. Mi interés es que puedas tocar la canción y después vamos a explicar el tema de los acordes. En la guitarra tenemos 6 cuerdas que se cuentan de abajo hacia arriba. La de abajo se llama Mi, la segunda cuerda se llama Si, la tercera Sol, la cuarta Re, la quinta la sexta se llama Mi. La canción empieza con un acorde en cejilla, en el cual el dedo índice va a estar apretando todo el primer casillero. Y luego lo que tenemos es el acorde de Do. Nosotros tenemos la posición de los dedos, tanto para el piano como para la guitarra. El Fa se va a tocar durante el primer compás y luego hay 4 compases restantes que va a estar tocado por el Do mayor. Ingresa la batería con el ritmo número 1, bombo en negra y tambor en negra, interpretado en el hi-hat con corcheas. La parte A de la canción está formada por 3 acordes, el Do mayor, el Fa mayor y el Sol mayor. El Do mayor se compone de las 3 notas Do, Mi, Sol, Fa mayor con Fa, La, Do, y tenemos Sol, Si y Re para el acorde de Sol mayor. En el caso de la guitarra, el acorde de Do, el acorde de Fa que tiene cejilla y el acorde de Sol. La parte A, el primer compás va a tener Do, 2 compases de Sol, vuelve a Do, 2 compases, luego va a haber un compás de Fa y un compás que va a estar dividido por Do y Sol. El último compás, el octavo, son 8 compases para la parte A, va a tener a Do. Yendo a la parte B, que sería el estribillo, tenemos el acorde de Do y el acorde de Sol. Nosotros vamos a tratar de tocar la canción lo más simple posible. El Do va a estar formado por Do, Mi, Sol y el Sol por Sol, Si, Re. Debajo vemos los acordes para guitarra. La parte B va a tener un acorde de Do y hay un compás de Do. Hay un compás que va a tener mitad de Sol, mitad de La. Otro compás que va a tener mitad de Do, mitad de Sol. Cierra con un compás de Do, pero nosotros ahí tenemos 4 compases. O sea que toda esta estructura la volvemos a repetir. Puente o parte C, vamos a tener el acorde de Fa, el acorde de Do y el acorde de Sol. ¿Cuántas veces vamos a tocar? La parte C tiene 8 compases, Fa tiene 2 compases, Do va a tener 2 compases, Fa tiene 2 compases, un compás para Do, un compás para Sol. La estructura de la canción está armada de la siguiente manera: introducción, parte A, parte B, parte A, parte B, parte C, parte A, parte B, parte C, y cierra con parte A y parte B. Sobre el final, cuando termina el último estribillo, la canción va a cerrar con un acorde de La menor para finalizar en Do. Ahí está el acorde también de La menor, como está armado en la guitarra, y de esta manera Obladi Oblada para piano, para guitarra. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.